¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión les voy a explicar sobre cómo son las hemorragias por localización y cómo definirlas. Entonces, vamos a referirnos a la primera. En este caso, al sangrado nasal. Cuando nosotros hablamos de sangrado nasal, estamos refiriéndonos a una epistaxis. Entonces, vamos a decirlo, epistaxis cuando ocurre sangrado nasal. Esto puede ser por algún tipo de patología o lesión en la cavidad nasal. La segunda es la hematemesis. La hematemesis, en cambio, va a ser vomitar sangre. Esto debido cuando el paciente tiene algún tipo de lesión o patología subyacente en el aparato digestivo, como un ejemplo, las varices esofágicas, las cuales al paciente, al reventarse, le producen que éste vomite. Ahí sigue lo que es la hemoptisis. La hemoptisis, en cambio, nos referimos a un sangrado que existe pero de las vías respiratorias. El paciente va a empezar a toser sangre. Esta tos con sangre que el paciente obviamente va a producir como un vómito, pero tenemos que tener en cuenta de dos cosas. La hemoptisis y la hematemesis son muy diferentes. Una es digestiva y la otra es respiratoria. Nos referimos ahora a melenas. Las melenas, en cambio, son heces que conllevan sangre, pero sangre digerida. Ha sido un sangrado de las vías digestivas superiores que al bajar la sangre no deja de ser una proteína, se digiere y aparece como heces negruzcas. Esta se va incluso a pegarse en la taza del baño y nosotros vamos a verle bastante oscura. Van a ser heces bastante oscuras, entonces a eso nos referimos. Y hablamos ahora de la rectorragia. La rectorragia, en cambio, nos referimos a un sangrado que existe del recto. Puede ser producido por un hemorroide o simplemente por algún tipo de neoplasia o lesión, pero se va a ver roja, normalmente va a verse bastante como la sangre lo es. A diferencia de la melena, que en cambio es negra, hay que aprender a diferenciar entre melena y rectorragia. Ahora vamos a hablar de lo que es la metrorragia. La metrorragia es un sangrado o una hemorragia del útero debido a patologías que presente el útero subyacente o traumas de la pelvis o algún tipo de lesión. Entonces, una vez que nosotros nos referimos a todo esto, hablaremos de lo que es la metrorragia. La menorragia, en cambio, hablaremos de un sangrado más abundante de lo normal. Cuando una paciente tiene su regla menstrual, eso no es una hemorragia, es una regla normal, pero cuando hay un sangrado mucho mayor, nosotros nos vamos a referir a lo que es una menorragia. Ahora hablaremos de lo que es la hematosalpinx. Es un sangrado de lo que nosotros conocemos como las trompas de falopio, producidos por una lesión, trauma o enfermedad. Incluso en los embarazos ectópicos, cuando esto revienta, entonces lo que nosotros vemos es un sangrado, un hematosalpinx, cuando ha habido este problema. Ahora hablaremos de lo que es el hemotórax. Es un sangrado o presencia de sangre en el tórax. Esto puede ser por patologías, lesiones o traumas que tenga el tórax. Entonces a eso nos referimos. Vamos a verlo, se puede ver muy fácilmente. Generalmente hay en pacientes con traumas o pacientes que han sufrido algún tipo de lesión o enfermedad que genere este tipo de efecto. Hablemos ahora de lo que son los hemascos. El hemasco o hemoperitoneo nos estamos refiriendo a un sangrado, obviamente del peritoneo, producido por algún tipo de lesión en el abdomen o algún tipo de patología que produzca que existe este sangrado. Generalmente son asociadas a patologías hepáticas o puede ser por lesiones o traumas del intestino. Puede ocurrir por diversas formas. Hablemos de lo que es el hemopericardio. El hemopericardio, en cambio, es la presencia de sangre en el pericardio producido por un trauma o por una enfermedad, en un caso de un infarto. El pericardio, en caso de un infarto, obviamente hemorrágico, cuando se revienta. Entonces se va a empezar a llenar de sangre el paciente. El hemopericardio vemos que está muy lleno de sangre en caso del paciente. El paciente se va a ver, va a empezar a descompensar rápidamente. Entonces eso conocemos como hemopericardio, presencia de sangre en el pericardio. Hablemos de lo que son la hemoartrosis. La hemoartrosis, en cambio, es una consecuencia patológica, la cual se produce cuando existe un sangrado de la cavidad articular. Puede ser degenerativa, traumático por lesión, pero generalmente produce mucho dolor. El paciente se va a ver bastante roja su área en alrededor, pero es un sangrado de la cavidad articular. Entonces, si nos dicen cómo denominamos al sangrado de la cavidad de las articulaciones, hemoartrosis. Y la última, hematuria.
La hematuria, en cambio, es presencia de sangre en la orina. Puede ser macroscópica o microscópica. Macroscópica, cuando yo considere que se ve roja la orina, entonces digo, ah, no, es muy notable que hay presencia de sangre. En cambio, microscópica, el paciente orina normalmente amarillo, pero cuando nosotros, amarillo o el color habitual que puede tener la orina, nosotros en el análisis microscópico encontramos sangre. A eso nos estamos refiriendo con lo que nosotros conocemos como hematuria. Entonces, hemos aprendido que es epistaxis, que es sangrado nasal, hematemesis, que es vómitos o una hemorragia producida por el sangrado de las vías digestivas, hemoptisis de las vías respiratorias, melenas, que es la sangre digerida por hemorragias de las vías digestivas superiores, rectorragia, hemorragia rectal, metrorragia, hemorragia del útero, menorragia, sangrado más abundante de lo normal en la regla menstrual, hematosalpinx, esto es una hemorragia de las trompas de falopio, hemotórax, una hemorragia del tórax, sangrado torácico, hemascos, nosotros estamos conociendo como un hemoperitoneo, sangre en el peritoneo. Ahora estamos hablando hemopericardio, presencia de sangre en el pericardio, hemoartrosis, presencia de sangre en las articulaciones y como último, hematuria, presencia de sangre en la orina.